Cuando hablamos de inventos frustrados, las malas ideas son la tónica dominante, pero casi se puede asegurar que no hay inventos que más fracasos haya producido que el automóvil. Tanto los genios individuales como las grandes compañías automovilísticas siempre han intentado obtener nuevos y revolucionarios métodos para lograr que un coche nos traslade a donde lo necesitemos. Los años 50 fueron una época de creciente prosperidad en los Estados Unidos. Había mucha confianza en la modernidad y en el futuro. Y hubo una especie de fiebre automovilística en la que mucha gente, con su fantasía, invirtió en sus vehículos. Y muchos fabricantes hicieron lo posible por satisfacer esa demanda. Creo que esa es la razón por la que surgieron conceptos tan extravagantes. En los años 60, la Ford estaba ansiosa por demostrar al público que se encontraba en la vanguardia del diseño innovador. De hecho, llegó a coquetear con la idea de construir un motor de energía nuclear. El núcleo, como se lo denominó, disponía de su propio contenedor de plutonio, pero enseguida surgieron dudas en torno a su modo de repostar y los peligros potenciales de un reactor nuclear sobre ruedas. El Nucleón no pasó de ser un modelo a escala de 1 metro. En 1954 se dio inicio a un experimento más serio. La Chrysler se embarcó en una odisea de casi 30 años para crear un coche cuyo motor se sustentara en la tecnología aeronáutica. Un coche con el sistema electrógeno de un motor a reacción. En octubre de 1963 se presentó el nuevo modelo de Chrysler con motor de turbina. Los motores desarrollados por los técnicos norteamericanos venían acompañados de una carrocería de estilo europeo, diseñado en colaboración con los mejores profesionales de la empresa italiana Ghia. Con un 80% de piezas menos que un motor estándar, la Chrysler también promocionó el diseño sencillo y la alta fiabilidad de la turbina. Here is full power potential for instant acceleration and outstanding climbing ability. The driver is assured the same control he can get in the best conventional passenger car, even on the steepest grades. El motor del coche era sorprendentemente sencillo en diseño. El aire entraba en el compresor del Chrysler, donde se incrementaba rápidamente la temperatura y la presión. Entonces, el aire pasaba a un quemador donde se mezclaba con el carburante, provocando la combustión. Los gases calientes se expandían a través de una serie de turbinas que transformaban la energía térmica en energía mecánica, haciendo girar las ruedas. La potencia y el manejo de la turbina Chrysler era comparable a cualquier otra cosa en la carretera. Sin embargo, la aceleración era lenta debido al retardo de la turbina en accionar la transmisión. Pero la turbina del Chrysler sí tenía una característica fascinante. Funcionaba con cualquier combustible líquido, ya fuese gasolina, perfume o incluso aceite de maíz. Todo valía igual. Se cuenta una anécdota en la que durante la fase de ensayos los técnicos echaron whisky en el depósito para ver si así también funcionaba. Cuando comprobaron que era posible, unos mecánicos muy bromistas se quejaron amargamente de que se hubiera echado a perder el whisky de ese modo. El proyecto fue declarado no factible, debido en gran medida a los costes de producción. También faltaba la investigación de nuevas aleaciones metálicas que pudieran resistir las altas temperaturas de la turbina. La IA italiana construyó 50 vehículos en Turín. Los enviaron a los Estados Unidos para ser evaluados. A todos se les incorporó el motor creado en los Estados Unidos. 7 años después de comenzado el programa, y por razones de impuestos y aranceles, fueron destruidos casi todos los vehículos, salvo 9. Finalmente, en 1981, la Chrysler abandonó el concepto de motor de turbina. Pero seguramente el diseño automovilístico fallido más curioso fue el producto anfibio de un diseñador aeroespacial alemán, Hans Trippler. El Amficar salió a mediados de los 60, cuando las películas de James Bond hacían furor y se pensaba que zambullirse en el agua para escapar de una persecución tenía el atractivo de una evasión. Durante 9 años a partir de 1960, Trippler exportó casi 3.000 ejemplares de su Amficar a los Estados Unidos. Cada modelo venía con un motor de serie de 4 cilindros y su propia bomba de sentina. Un falso suelo protegía el cableado eléctrico y le otorgaba una protección adicional frente a las fugas de agua. Un interruptor en el salpicadero accionaba los 2 propulsores de transmisión. Disculpen, ¿tienen un Grey Poupon?
El Amphicar se maneja básicamente como un coche sobre el agua, pero también como una barca en tierra firme. Los propulsores gemelos posteriores giran en la misma dirección. Es el único modo de girar con eficiencia. De otro modo, maniobraría como un transatlántico. Con un coste casi similar al de un Mustang, el público debía enfrentarse a una elección difícil: un coche sobrio y robusto o un patito feo y mojado. El Mustang ganó el concurso de belleza. Al menos queda el legado de una gran idea que nunca fue suficientemente popularizada y jamás llegó a despegar. Pero los fracasos más sonoros de la industria del automóvil vinieron de la mano de grandes personalidades que perseguían el sueño de construir el vehículo perfecto. Un antiguo diseñador de la Ford, Preston Tucker, fue uno de aquellos soñadores. Su proyecto era a lo grande. Algunos lo calificaron de temerario. Quería montarse su propia empresa partiendo de cero. Ante todo, Preston Tucker era un vendedor. Y como buen vendedor, lo primero que hacía era venderse a sí mismo. Siempre estaba promocionando este tipo de ideas. Después de la guerra, cuando el mercado estaba en plena expansión, pensó que sería capaz de construir un automóvil. En 1948, empezar una empresa de coches desde cero era una tarea casi imposible, porque el capital necesario era tan elevado que nadie podía disponer de él. Because the capital required was so huge that nobody could come up with it. Tucker tenía en mente construir el vehículo más seguro de la carretera. Diseñó su coche, un coche con motor posterior. Insistió mucho en la seguridad, creando un habitáculo de pasajeros a prueba de choques y un parabrisas que se desprendía hacia afuera. La idea era que en el caso de accidente, si la inercia te lanzaba hacia adelante, el cristal del parabrisas se abriera hacia afuera, evitando cortes y males mayores. La característica más notable de Tucker fue el tríclope, un tercer faro que giraba con el volante para iluminar continuamente la carretera. Mucho antes de producir un solo coche, el sagaz Tucker maquinó ideas para que se hablara lo más posible del coche de sus sueños. Uno de los métodos empleados para promocionar su vehículo fue construir la radio del coche. Podías ir y adquirir la radio para tu Tucker, y para dejar bien seguro que eras consciente en todo momento de que aquella era la radio para tu Tucker, los botones del aparato llevaban las letras T, U, C, K, E y R en cada una de las teclas. Pero cuando Tucker empezó a vender acciones de su volátil empresa, su sueño empezó a desvanecerse. En cuanto se rumoreó que el gobierno estaba investigando las prácticas empresariales de Tucker, el dinero de los inversores dejó de llegar. Se puede decir que se vendieron más acciones de la empresa de Tucker que ejemplares de su modelo. En total, se llegaron a construir 50 coches. Otro hombre que tenía pasión por ensalzar el diseño del automóvil fue Edsel Ford, el hijo de Henry, muerto durante la Segunda Guerra Mundial. La empresa Ford quiso rendirle honores prestando su nombre a su proyecto más novedoso. Up to now, we at Ford have called it simply the E-Car. Today, it gives me a great deal of pleasure to announce its official name, Edsel, in honor of my father, who served as president of Ford Motor Company. Evidentemente, el modelo Edsel pasó a la historia como sinónimo de fracaso. Y es una lástima, sobre todo porque el Edsel, con su curioso nombre, se llamaba así en memoria del único hijo de Henry Ford. A cierta gente le pareció de mal gusto, a otros les pareció divertido. Irónicamente, Edsel Ford fue un hombre con un gusto exquisito y posteriormente ha sido fuente de inspiración para el que se considera el vehículo más bello de todos los tiempos. El original Mark I Lincoln Continental. Uno de los detalles por los que el Edsel fue ridiculizado inmediatamente fue por lo que se conoció como la parrilla del arnés de caballo, pero que a nivel popular se llamó la parrilla del asiento del inodoro. Apenas 3 años después de su debut, la Ford dejó de fabricar el Edsel.
Se calcula que la empresa perdió en la producción y el marketing de este modelo entre 250 y 300 millones de euros. Fue el mayor fracaso de la industria. Es posible predecir qué clase de inventos saldrán a la palestra en los próximos años, pero es posible que el futuro del transporte de automoción esté en las alturas. A continuación, coches que vuelan y hombres que se elevan sin alas. Los hermanos Wright construyeron el primer avión que funcionaba aquí, en su taller de bicicletas, en diciembre de 1903. Desde aquel día no se ha escatimado en intentos frustrados de inventar una máquina voladora diferente o incluso mejor. Keep your eye on the birdie. Cuckoo, cuckoo. Hacia mediados de siglo, el idilio de Norteamérica con el automóvil estaba en pleno apogeo, y casar el avión con el coche parecía una idea perfecta para trasladar a un mundo de almas aventureras. Creo que al inventor chiflado siempre le parece atractiva la idea de casar dos cosas que no pegan ni con cola. A lo largo de todos estos años, ha habido varios intentos de crear el coche volador. Hace poco alguien intentó construir un Pinto volador. Pero debido a su historial, en el que tantas veces ha estallado el depósito de combustible, crearía alarma. Desde 1917 se han concedido más de 75 patentes de coches voladores, pero tan solo uno, el Aerocar de Moulton Taylor de 1949, obtuvo un cierto reconocimiento. A Moulton Taylor le entraron ganas de construir un Aerocar porque pensaba que tras la Segunda Guerra Mundial había un gran número de pilotos y nuestras autopistas estaban muy congestionadas. Su intención era la de desarrollar un coche volador que aliviara en parte los enormes atascos en carretera. El coche volador implicaba una serie de obligaciones. El coche en sí no era muy bueno para el asfalto. No era lo bastante pesado para considerarse seguro. Al colocarle las alas, el resultado era un avión bastante chapucero. Tan solo la idea de que los conductores normales pudieran volar a su aire ya causaba alarma, sobre todo en las ciudades más grandes. Imagínese que los mismos tipos que le adelantan a 100 por hora en la autopista, le adelanten a 3.000 metros. El Aerocar tenía algunas características muy singulares: un motor trasero con volante en la parte frontal, un árbol motor en la parte posterior accionaba la hélice propulsora, mientras los neumáticos traseros podían girar libremente, un detalle muy importante para aterrizar suavemente. Ya hubo otra versión del coche volador, el Airphibian de Robert Fulton de 1946, con un motor bastante aparatoso y un aditamento de alas que debía ser guardado en pequeños aeropuertos. But unfortunately, it's an invention whose time has not yet come, and it never really gets off the ground. Por otro lado, el Aerocar de Moulton Taylor intentaba ser un medio adaptable con sus alas plegables y almacenables. Si le sorprendía una tormenta en vuelo, podía buscar una carretera, aterrizar, trasladar las alas a un lugar más despejado y remontar el viaje aéreo. A pesar de que su línea no era muy aerodinámica, el Aerocar tan solo requería una pequeña pista de despegue. Sin embargo, la burocracia mantuvo al Aerocar aparcado. El mercado es demasiado reducido para sacar un vehículo volador. Hay que ser piloto y conductor, hay que sacarse un certificado médico oficial, hay que tener un montón de permisos, saber manejar una radio y cosas así. El alto coste y el inconveniente de tener que ajustar y reajustar las alas también contribuyeron a matar el sueño del utilitario volador para las masas. Solo se construyeron 5 Aerocar, dejándonos a solas con nuestra fantasía de salir volando de un atasco en hora punta. Man being powered through the air without benefit of plane or balloon is today a reality. Tomorrow, he may even be a traffic problem. Para mucha gente, el cinturón propulsor de los años 60 sigue siendo el invento fallido más fascinante. Hubo varias reapariciones. El primero fue fabricado por los laboratorios Bell Jet. El propósito inicial del cinturón con cohetes a base de hidrógeno fue el de proporcionar a los soldados un sistema para efectuar reconocimientos aéreos, una forma fácil de desplazamiento sobre terreno irregular y una plataforma estable para disparar armas. El cinturón propulsor fracasó en todos estos aspectos.
Era demasiado ruidoso para misiones de espionaje, tan solo podía transportar combustible para 21 segundos de vuelo, y era demasiado complicado volar y disparar al mismo tiempo. La versión más famosa fue diseñada y fabricada por un conocido cámara de cine de Hollywood, Nelson Tyler. En las Olimpiadas de 1984 se pudo admirar una exhibición de su modelo. El aparato se controla mediante los brazos que sobresalen. Hay una válvula para subir y bajar moviendo la palanca hacia arriba o hacia abajo. Se puede volar hacia adelante o hacia atrás, se puede girar. Lo curioso es que es muy difícil volar. Cuesta aprender y entrenar porque solo se dispone de 20 segundos para hacerlo. Y si hay un fallo en el sistema te caes como una piedra. Y además te caes atado a este aparato con su combustible. Si se produce un choque te quemas. El cinturón propulsor funciona con una mezcla especial que contiene un 90% de peróxido de hidrógeno puro, sometido a gran presión a través de una serie de finas redes de plata. Mediante una reacción química se produce calor, agua y un impulso de 140 kilos de vapor. El ejército abandonó el proyecto en los años 60 al no poder desarrollar combustibles más ligeros para vuelos de mayor duración, pero la contemplación de este extraño invento ha hecho bullir la imaginación ante la posibilidad de volar como Superman. Of all the items in our stock catalog, there is only one which would have the high velocity and low wind resistance of flying saucers. The cover of a GI trash can. Durante años mucha gente aseguró que había observado platillos volantes en la infame Zona 51 del estado de Nevada, célebre por sus avistamientos de ovnis. Puede que estos rumores tuvieran cierta base real. Con ustedes, el Avro, un disco volador de 2 plazas construido por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y algunos fabricantes canadienses en 1958. El ejército norteamericano intentó capitalizar la emergente tecnología de reacción invirtiendo casi 12 millones de euros en el futurista Avro. Pensado para surcar los cielos a más de 3.000 metros de altitud, las 3 turbinas generaban la fuerza de ascensión suficiente para transportar un piloto y un pasajero. Los 450 kilos de impulso del generador turbocontinental eran dirigidos mediante conductos internos para provocar un efecto aerodeslizante. El Avro también disponía de un sistema de ventilación lateral para proporcionar un control periférico adicional para evitar el vuelco. Los técnicos jamás consiguieron controlar completamente el Avro en vuelo libre. Tampoco lograron que se elevara algo más de escasos centímetros y a duras penas podía cruzar pequeñas zanjas. Las esperanzas de las Fuerzas Armadas de hacerse con un vehículo todoterreno se desvanecieron. Los ovnis, los cohetes voladores y otros propulsados por los aires prácticamente han desaparecido por completo del escenario. Sin embargo, algunos de los más sonados fracasos han venido de la mano de otros con mucho más éxito. A continuación, Thomas Edison descubre que las casas de cemento no son lo que parecen. La mayoría de los inventos fallidos son producto de creadores anónimos, pero incluso las mentes más preclaras tienen malas ideas. Thomas Edison, Nikola Tesla y el futurista Buckminster Fuller también metieron la pata en sus exitosas carreras profesionales. Cualquiera que esté exprimiéndose el cerebro constantemente, poniéndose a prueba todo el rato, acabará pariendo ideas que sencillamente no funcionen. Nikola Tesla es recordado como el campeón de la corriente eléctrica alterna, de los rayos X y la comunicación sin hilos. Creó una central eléctrica en las cataratas del Niágara y en la época de los caballos y las calesas, Tesla fabricaba torpedos teledirigidos. Muchos temían que sus inventos provinieran de un lugar más siniestro. Se puede decir que Tesla era el inventor loco por excelencia de todos los tiempos. Se rumoreó que Tesla había sido contratado por el gobierno estadounidense para diseñar un rayo mortal poco antes de la Primera Guerra Mundial, generando más de 50 millones de voltios de electricidad. El rayo de energía superconcentrado habría sido lo bastante potente como para arrasar ciudades enteras, al menos en teoría. La idea parecía extravagante, pero con Tesla nunca se sabía. Era el tipo de persona que no se podía criticar demasiado a la ligera, porque había conseguido poner en práctica suficientes teorías de las suyas y gozaba de bastante credibilidad.
Tesla había imaginado que un día los aviones no serían impulsados por motores, sino por rayos de energía emitidos desde torres a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Los aviones recorrerían su trayecto guiados por pequeños receptores colocados en la parte inferior. Tesla llegó a construir una torre eléctrica gigante de casi 60 metros en Long Island, pero se quedó sin dinero antes de poder llevar a cabo los ensayos. Pese a haber conquistado las cataratas del Niágara, el talento de Tesla no era aplicable a su economía personal. Murió casi en la pobreza, incapaz de poner a prueba las innumerables ideas que diariamente apuntaba en sus cuadernos. Los investigadores todavía siguen escrutando sus anotaciones con la esperanza de descubrir alguna idea brillante. Incluso la gran mente inventora de Thomas Edison tuvo varios patinazos. El padre de la bombilla, el fonógrafo y el cine obtuvo la concesión de 400 patentes en un fructífero período de 80 años, desde 1979 hasta 1986. Pero tras cumplir 40 años, las cosas se torcieron para el mago de Menlo Park. Thomas Edison llegó a Menlo Park en 1876, cuando tenía unos 29 años. En aquella época despunta como inventor, creador e innovador. Todo lo que toca resulta increíble. Se puede decir que entre los 25 y 40 años era como el rey Midas. Lo que tocaba lo convertía no en oro, sino en platino. Sin embargo, posteriormente hay una línea de inflexión. De pronto todo lo que emprende ya no tiene tanto éxito, y a medida que pasa el tiempo es peor. Y en sus últimos años pasa del oro, digamos que a la hojalata. Uno de los fracasos más extravagantes de Edison está relacionado con la manipulación de la energía eléctrica para fabricar un aparato de comunicación con el más allá. Tras la masacre de la Primera Guerra Mundial, Edison pensó que las familias podrían estar interesadas en contactar con sus seres queridos fallecidos. Entre sus teorías estaba la creencia de que había una fuente invisible de energía eléctrica que podía establecer una comunicación entre los supervivientes y los muertos. Hasta el día de hoy no ha habido respuesta a las llamadas de Edison. Otro de los inventos fallidos de Edison fue la muñeca habladora, una idea que resultó estar adelantada a la tecnología de su tiempo. Edison inventó el fonógrafo en 1877. En el 79 decidió hacer una muñeca parlante. Importó las cabezas de Alemania porque eran las de mejor calidad. Dentro del cuerpo de las muñecas había puesto un pequeño motor de fonógrafo que funcionaba a mano y un pequeño disco de cera extraíble. En total había 7 u 8 canciones diferentes que se podían comprar aparte para colocar en el interior de la muñeca, y los niños hacían funcionar la muñeca. Pero en aquella época era muy complicado poner en marcha su fonógrafo. En primer lugar, había que mantener una velocidad constante y había que desmontar todo el motor para cambiar de disco. Pero la muñeca tenía dos defectos imperdonables. El fonógrafo era demasiado delicado para que lo manejaran los niños, y el disco de cera se desgastaba con unas pocas pasadas, con lo que finalmente la aguja de metal solo rascaba el cilindro de acero, produciendo un sonido estridente muy desagradable que espantaba a los niños. Edison cerró la empresa en 1891. Otra de las ideas de Edison que jamás despegó, o en este caso jamás se posó en tierra, fue el diseño de una casa fabricada enteramente de hormigón. Esta idea tenía bastante que ver con el hecho de que Edison era el propietario de la cementera Portland, uno de los principales suministradores norteamericanos de hormigón. El cemento le aportaba a Edison pingües beneficios. El Yankee Stadium se construyó con su cemento. El Canal de Panamá se construyó con su cemento. Así que a Edison el cemento le iba muy bien, le era muy rentable, era una buena industria. Entonces empezó a desarrollar ideas con el cemento como base. Edison pensó que podría amasar una gran fortuna si lograba que los norteamericanos se enamoraran de su casa de hormigón, y para tal fin encargó unos moldes de hierro muy pesados y costosos para todas las piezas de una casa de 2 pisos de 700 metros cuadrados. Para terminarla tan solo sería necesaria la fontanería y los cables de la luz. Edison llegó a crear una extravagante línea de mobiliario para su hogar, incluyendo sofás y sillones. En cuanto la prensa se enteró, publicaron viñetas que mostraban 2 caballos atados al sofá para poder limpiar el polvo. Y a Edison le encantó el dibujo, lo colgó en su despacho.
En una época en la que una casa normal se vendía por unos pocos miles de euros, la casa de hormigón conllevaba una factura de más de 100.000 euros. La única forma de hacer que fuera asequible era la producción en masa. La empresa manufacturera de hormigón de Edison tan solo llegó a fabricar 11 casas antes de ir a la quiebra. Edison no fue el único inventor que tuvo una idea original o extravagante para edificar masivamente. Buckminster Fuller era un ingeniero, inventor y futurista muy bien considerado. El Museo de Henry Ford en Michigan contiene el único ejemplar existente de casa Dymaxian diseñada por Fuller. El sueño fallido de un hogar más luminoso y barato ha sido reconstruido para ser mostrado al público. Tras la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo intentó sacar provecho de la escasez de viviendas, pero Fuller tuvo una idea totalmente diferente. Quiso revolucionar la industria de la vivienda, tanto desde el concepto de la producción como desde el concepto de una técnica nueva. La casa Dymaxian significaba máxima tensión dinámica. Al contrario de la mayoría de las casas que se asientan sobre una base, Fuller pensó que ciertos materiales funcionaban mejor en tensión. Toda la casa estaba suspendida de unos cables que cuelgan de un mástil central, como si fuera un paraguas. Nada se apoya en el suelo. Fuller se dirigió a una empresa aeronáutica para fabricar una fachada exterior de aluminio ligera y fácil de transportar. Toda la casa estaba pensada para ser entregada en un solo tubo. La casa Dymaxian costaba 6.500 euros. Sus 2 dormitorios venían con su propio minúsculo baño prefabricado. No es como nuestro cuarto de baño actual. Se está un poco apretado aquí dentro. También disponía de unos imaginativos compartimentos giratorios para aprovechar el espacio al máximo. Al igual que la posterior casa geodésica de Fuller, la Dymaxian fracasó en parte por ser tan diferente. Su planta y su distribución única impedía añadir nuevas estancias para las familias que iban creciendo. Su forma circular también proporcionó quebraderos de cabeza a sus propietarios, ya que era imposible colocar estanterías verticales y sofás en este espacio curvo. Al igual que otros muchos inventos, es posible que la casa de Fuller fracasara por estar un poco adelantada a su tiempo. Mientras que algunos inventos frustrados intentaban hacer la vida más fácil, otros llegaron a destrozarla. A continuación, una botella que deja con la boca abierta. En el campo de la medicina se han producido la mayor parte de los inventos fallidos. Bob McCoy ha reunido una colección de más de 250.000 artilugios extraños en su Museo de Aparatos Médicos Dudosos de Minneapolis. En 1898, el descubrimiento del elemento radiactivo radio generó una plétora de inventos médicos mortales. La gente se pregunta por qué hay tantos inventos con el radio. Yo pienso que es porque se hizo muy popular a comienzos del siglo XX. Daba una cierta sensación de vitalidad y energía. No solo se vendían productos con radio pensando que aportaban salud, sino que también estaban relacionados con la sexualidad. Hacían productos radioactivos que convertían a cualquier hombre débil y achacoso en un atleta. Ponían a secar testículos de jabalí y los hacían radioactivos para mejorar la capacidad amatoria. Incluso fabricaban supositorios radioactivos para hombres y mujeres. Se vendía toda una línea de productos absurdos como esta. Esto se llama el parche radioactivo Cosmos. Estaba dirigido a la gente que padecía artritis con la promesa de que aliviaba sus dolores. Curiosamente, en la parte posterior pone una advertencia. No se debe abrir ni ingerir el contenido de esta bolsa. ¿A quién se le iba a ocurrir comer una bolsa de radio? A comienzos del siglo XX, el radio fue un gran negocio. Se importaba principalmente de Europa. Aquí tenemos una tienda de ultramarinos donde venden agua radioactiva, asegurando que tienes la mano invisible de la madre naturaleza en tu cuerpo para darte salud. Todo iba bien hasta que un individuo de Pittsburgh empezó a comercializar estas botellitas de Raditor para mejorar la capacidad amatoria. Un hombre de Pittsburgh se bebió 1.400 frascos como este y se le desprendió la mandíbula inferior y superior. Entonces se dieron cuenta de que el radio no se podía vender así a la ligera, que era peligroso. Al igual que el radio, la invención de los rayos X desplegó toda una serie de creaciones potencialmente mortales. Los rayos X se descubrieron en 1896 y empezaron a utilizarse de inmediato.
A la gente le parecía cosa de milagro, pero como sucede a menudo con estas tecnologías, se acaban desvirtuando y la gente deposita todas sus esperanzas en ellas. Es como una bola de nieve que crece y se descontrola. En el mejor de los casos se vuelve grotesco, en el peor acaba siendo mortal. El caso es que en los años 40 y 50, las zapaterías de todo el país y el ejército norteamericano utilizaban la máquina de rayos X Adrian para probar calzado, con el objeto de lograr las medidas exactas. Lo atractivo era ver tus propios dedos jugueteando dentro de tus zapatos y decir, oh, son mis pies, y comprobar si tus zapatos eran demasiado estrechos, o cortos, o anchos, o demasiado largos. La empresa de Milwaukee fabricó unas 10.000 unidades, y a pesar de que estaban recubiertas de plomo, no había protección de plomo alrededor de los orificios donde se colocaba el pie o en los visores. Tenía 3 aberturas, una para el cliente, otra para el vendedor y otra para los padres en caso de que estuvieran comprando calzado para sus hijos. La cantidad de rayos X que se fugaba era alarmante. Y como aficionado a los cómics, me sorprende mucho que el vendedor de calzado no acabara teniendo superpoderes como resultado de este bombardeo de radiación, de todos los rayos que debían soportar los que trabajaban en las tiendas. Una vez confirmada la fuga de radiación en 1950, el gobierno ordenó la destrucción de estas máquinas. La llegada de la electricidad a los hogares generó una cascada de nuevos aparatos médicos, de los cuales ninguno era más dudoso que este calentador de próstata. Fue patentado en 1918. Presuntamente sirve para excitar el cerebro abdominal del hombre. ¿Sabían que el hombre tiene cerebro abdominal? Según la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, sí. La potencia de los vatios de esta bombilla controla el calor. Esta es una bombilla de 25 vatios y no calienta mucho. De hecho, no hacía nada. Los artilugios médicos electrónicos no fueron los únicos inventos que fracasaron por no cumplir las expectativas. Casi 50 años más tarde, los inventores dejaron de pensar en la medicina para centrarse en los aparatos de uso cotidiano que tenemos en nuestro hogar. En 1977, en una reunión de accionistas de Polaroid, el presidente Edwin Land, inventor de la cámara instantánea Polaroid, mostró orgulloso su nueva creación, la Polavisión. Sonorizaba una película en 1 minuto. Land anunció que las películas caseras de Polaroid iban a formar parte de nuestra vida cotidiana. Mediante un sistema de revelado similar al de Polaroid, Polavisión utilizaba cartuchos de grabación de 2 minutos. Cada cartucho costaba 10 euros y se requería un monitor de televisión especial para ver la película. No grababa sonido. Mientras Land se dirigía a sus accionistas, Sony estaba a punto de anunciar su grabador de vídeo. En cuanto a los vídeos y el formato VHS llegaron a las estanterías de los comercios, los consumidores optaron por la grabación de larga duración, el sonido y la reproducción inmediata. Polaroid perdió más de 65 millones de euros en investigación y marketing. Mientras el sistema VHS de Sony condenaba a Polavisión al ostracismo, la Sociedad de Inventos No Útiles empezó a acoger los recientes fracasos. Un invento no inútil es algo inútil en el sentido de que no funciona. No es el tipo de invento que te hace la vida necesariamente más fácil, pero no es completamente inútil. Es casi útil o es no inútil porque divierte a la gente. Este es el sombrero del marido fiel. La idea es que la señora se lo regale a su marido o novio con el fin de que no se fijen las jovencitas atractivas mientras pasea por el parque. Es decir, lleva constantemente una foto de su esposa e hijos para recordarle sus compromisos afectivos. Esto es un recargador de pilas. El propósito es el de recargar una de tus pilas gastadas empleando 12 pilas nuevas. Funciona de verdad, pero también acorta la vida de estas 12 pilas nuevas. Así que harán falta otras 144 pilas para a su vez recargar estas. Esta es una camiseta para rascar la espalda. Si tienes ese problema, le vas indicando a tu pareja que rasque más arriba o abajo, a la derecha o a la izquierda, o simplemente tal vez sea más eficaz decir, ¿me rascas por favor F3? ¡Oh, qué bien, qué bien!
Los inventos no inútiles son un modo de celebrar el hecho de que el fracaso es tan importante como el éxito para el desarrollo de la tecnología del futuro. Y actualmente, con toda la tecnología que tenemos en el siglo XXI, nos basamos tanto en fracasos como en éxitos del pasado. Un buen número de inventos frustrados ha influido sobre los objetos útiles y necesarios de nuestra vida cotidiana. A continuación, visiones fallidas de nuestro estilo de vida futuro. La mayoría de los inventos frustrados están relacionados con los objetos de uso cotidiano, la comida que consumimos, la ropa que vestimos, los aparatos que hay por casa y, como bien descubrió Buckminster Fuller, nuestros propios hogares. Ann Arbor, el nuevo centro de investigación de nuevos productos en Michigan, parece un supermercado, pero no lo es. Es un lugar donde los productos que no han tenido éxito vienen a morir. Hasta la fecha, más de 80.000 unidades han llegado aquí para descansar en paz. Cada año, más de 30.000 productos nuevos llegan a las estanterías y cada año, más del 90% fracasan. Una propuesta cara, ya que el lanzamiento de productos de supermercado como estos puede llegar a costar entre 20 y 50 millones de euros. Robert McMath creó este lugar en 1981 para ayudar a los fabricantes a lanzar nuevos productos. Una de las cosas que representa esta colección es el hecho de aprender lecciones del pasado. Y se trata de lecciones muy positivas. Hay que aprender tanto de los errores como de los éxitos. Queremos pensar que ofrecemos una seguridad para el éxito. Mal empaquetado, malos nombres y simplemente malas ideas pueden ser mortales para el concepto. Este es un producto interesante, es salsa de barbacoa. Era una salsa muy rica que se aplicaba con aerosol. Siempre me pareció una buena idea. El problema es que el envase es demasiado alto, incluso aunque no le pongas el spray. No cabe en una estantería normal, no se puede colocar en el supermercado, hay que ponerlo en las baldas superiores. Tampoco cabe dentro del frigorífico. Avert es un gran concepto, pero por desgracia lo denominaron toallitas virucidas, y eso echó atrás a la gente. Le suena a homicida o algo por el estilo, y no tenían muy claro lo que podían ser las toallitas virucidas. Este es otro producto interesante. Es una barra que contiene un producto a base de huevos revueltos. Se empuja hacia arriba y se puede ir comiendo. Es un producto muy útil, por ejemplo, para comer en el coche. El problema es que si no se maneja bien se desmorona y la gente se quejaba de que en el coche los huevos revueltos se les caían en el regazo. En los años 80 hubo una verdadera fiebre por la salud a nivel mundial. Un gran número de productos limpios ocuparon las estanterías de los supermercados, entre ellos uno de los fracasos comerciales más sonados de todos los tiempos. La idea consistía en un cigarrillo sin humo que no implicara quemar tabaco. Se empleaba un elemento que reproducía el sabor del tabaco dentro de la boca a través de un tubo de plástico. El aparato era bastante difícil de encender, y luego decían que si aspirabas el aire, podías acabar herniado. El sabor era comparable al de una lechuga quemada. Incluso el presidente de la tabacalera Reynolds admitió que el Premier sabía a rayos. Para muchos, la llegada del Premier era como una confesión tácita de los ejecutivos de la Reynolds. Las compañías tabacaleras no querían admitir que sus cigarrillos eran peligrosos para la salud. Se les ocurrió describir este producto como una experiencia limpia para el fumador, pero al mismo tiempo se resistían a reconocer que sus otras marcas eran sucias o nocivas. Sin humo que expulsar, ni cenizas que sacudir, el cigarrillo Premier privaba a los fumadores de una buena parte del ritual. El escaso interés de los consumidores pronto dio al traste con la idea. A la Reynolds esto le costó más de 300 millones de euros en investigación y marketing. Los inventos frustrados no han afectado solamente a la comida que consumimos, han tocado todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Hasta la ropa que nos ponemos. Se ha confeccionado ropa con lava. Volcanic eruptions may one day become the source of a whole line of earthy fashions. Incluso han sacado nuevos estilos directamente de la granja. Would you believe this transparent raincoat made in 1955 came from surplus fat from pork chops? Pero la palma se la llevó el vestido de papel.
El vestido de papel es uno de aquellos fenómenos tan singulares de los años 60. Describe muy a las claras la despreocupación de la época gogo. La empresa papelera Scott fabricó los primeros vestidos para promocionar una nueva línea de servilletas y trapos de papel. Las manchas se eliminaban simplemente borrándolas o cortándolas. Finalmente, el vestido de papel dejó de ser apreciado porque a las mujeres no les terminaba de convencer su corte y caída, aparte del hecho de ser talla única. Pero ¿qué conclusiones podemos sacar de todos estos fracasos en la moda y la alimentación? Obtener una visión del mañana es una batalla perdida en la que la mayoría de los inventores no consiguen acertar. Towering buildings and bright lights of the city of tomorrow, where plazas of urban living rise over freeways and vehicles electronically paced, travel routes safely, swiftly, efficiently. Cualquier proyección del futuro es una declaración de nuestra realidad presente. La ciudad del mañana será limpia y espaciosa. Bueno, eso es porque nuestra ciudad de hoy es como es. En otras palabras, están diciendo que nuestras ciudades están superpobladas, son feas y deprimentes. Hace mucho tiempo que los investigadores aseguran que las casas del futuro estarán equipadas con 1 o 2 robots que redimirán al hombre de las tareas cotidianas. El futuro estará lleno de ocio. I can perform 36 separate and distinct acts. Anyone out there knows of a mechanical woman who is looking for a boyfriend. The robot. El robot es el símbolo más poderoso del mundo del mañana, pero la mayoría de nosotros todavía lo estamos esperando. No sé si tú tienes uno, pero creo que todos estamos deseando disponer de nuestros robots personales para que cuiden la casa, nos sirvan el café por la mañana y saquen al perro a pasear. Se pensaba que estas cosas ya serían una realidad a estas alturas, pero no. No lo son. Los investigadores predijeron que los aparatos nos ahorrarían tiempo y darían paso a un ocio sin precedentes, y sin embargo, a pesar del avance de la tecnología, cada vez tenemos menos tiempo libre. Will be washed, even egg stains removed by washers that require no cleansing agent. High frequency sound waves dissolve food particles and dirt. Los inventores siempre aseguran que los aparatos nos van a hacer ahorrar otra cosa. Nos ahorrarán trabajo, tiempo y fatiga. Pero como podrás hacerlo más a menudo, lo harás más a menudo. De esta forma no conseguirás ahorrar tiempo. En este sentido, incluso los inventos de éxito pueden ser considerados un fracaso porque a la postre no te han ahorrado nada. Las grandes empresas a menudo utilizan la casa del futuro como gancho al convertirse en depósito de aparatos mecánicos. Would I like it? What a dream. Imagine how wonderful it would be to live in a house like this. Casas de plástico muy fáciles de limpiar, tostadoras de alta tecnología en compartimentos especiales que ahorran espacio e incluso cintas transportadoras que se llevan los platos sucios a los esterilizadores. Con tanta promesa, nos sorprende que la casa del futuro no haya llegado aún. Vengan a ver la casa del futuro. Bueno, a menudo nos atrae como si fuera un espectáculo brillante, pero en realidad nadie quiere vivir en algo que tenga ese aspecto. La gente quiere algo que sea como lo de los demás. Creo que incluso a pesar de que muchos inventos no hayan salido bien, siempre nos proporcionan algo sobre lo que pensar. Creo que si nos fijamos en muchos inventos frustrados o innovaciones que no han llevado a ninguna parte, nos sentimos tentados de verlo como la historia del fracaso, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, son una especie de testimonios para el espíritu humano. Sin el valor para fracasar, sin el valor para intentar algo que pueda funcionar o no, jamás habríamos llegado a disfrutar del progreso que hoy tenemos. Deberíamos mirar a la gente que tiene una gran mente, a los grandes pensadores, fijarnos bien en lo que hicieron. Han descubierto nuevas cosas. Sí, cometieron sus errores, de acuerdo. Algunas ideas fueron realmente malas, pero muchas de esas malas ideas han puesto a otros grandes inventores tras la pista de buenas ideas. Y quién sabe lo que nos deparará el futuro. No importa que estas ideas no alcanzaran el objetivo previsto. El mundo tiene un lugar muy especial en el corazón colectivo para los que se adelantaron a su tiempo, para los inventores y soñadores que siguieron el paso de su propio ritmo.
Es posible que la necesidad albergara una idea que solo su autor pudo amar, pero la chispa creativa, por débil que fuese, merece al menos un gesto de aprobación.